anunciamos a Cristo, nuestro Salvador. No vinimos a encajar, vinimos a encender, a levantar la mirada, a cuestionar lo cómodo y vivir la fe de frente al mundo. ¿Estás listo para ir contracorriente? Encontrarán aquel que andaban buscando en su corazón. Que la iglesia salga a la calle. El amor sensación. Él mismo es la esencia de la vida y su autor. Como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Pero un día Cristo parecía impotente en la Vida en plenitud. Dios siempre puede más. Quería ir. Buenas noches, querida audiencia, ¿cómo están? Este es el segundo programa de Contracorriente, un programa para cuestionar los esquemas del mundo. Mi nombre es Francisco Dotti y me acompañan mis compañeros. ¿Cómo están, Gurises? Bueno, ¿Todo bien? bueno, gracias por preguntar, hermano. Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Estamos acá, segundo programa, así que es bueno porque no nos echaron. Entonces, estamos, Sí, o sea, si estamos acá es porque no nos echaron. Se está así poniendo que, seria la cosa. sí, es como a mi cumpleaños, que es el 28 de diciembre. Es una joya y quedó, ¿entendés? Como el día de inocente. Así que está. Feliz de acompañarlos estas 2 horitas que se vienen. Bien, bueno, arrancamos fuerte aparte, ¿no? Porque ya la vez pasada arrancamos el programa y fue elección del Papa. Y bueno, y hoy está con la circunstancia del fallecimiento del Pepe. Bueno, un sentido pésame a las familias, a los allegados, que en paz descanse, una oración para su eterno descanso. Y vamos arriba, que la vida sigue y Dios es misericordioso. Bueno, quería mandarle un saludo a Agustina y a Cris, que son 2 compañeros de nuestro programa, que forman parte del equipo, pero no están visiblemente, porque están en las sombras. Sí, hacen un trabajo capaz que tan o más importante que nosotros, porque por lo menos yo soy un burro con todas esas cosas tecnológicas, y la verdad que todo lo que ven en las redes, todas las publicaciones, gran parte se encargan ellos, así que un saludo grande para ellos 2. Y ojalá algún día nos puedan acompañar acá, ¿no? Sí. Ellos están en clase, por eso no vienen. Somos chicos estudiosos. Bueno, pero no hay que estudiar. Bueno, queríamos hablar un poquito sobre el Papa, antes de comenzar la entrevista con nuestro invitado, y adentrarnos en el tema del día de hoy. Que bueno, como ya han estado viendo en las redes, el tema es ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios como pregunta filosófica, teológica, existencial? Bueno, obviamente no, también a la luz de la revelación, entrar como desde ahí. La vez pasada estuvimos con Javier Massa, con quien estuvimos hablando sobre la trascendencia, también desde una perspectiva filosófica, pero también desde la experiencia humana, y la posibilidad de la existencia de Dios, a raíz de eso. Hoy ya nos preguntamos, bueno, una de las cosas que quedó planteada por Javier es, sí, es posible que exista Dios. Entonces, hoy nos preguntamos, si es posible, ¿qué es Dios? Más que quién es, quizás las dos entran ahí. O sea, ¿qué y quién? Exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en un ratito con Néstor Martínez, profesor en la Facultad de Teología, quien tuve el agrado de conocer ahí, y bueno, debido a su sapiencia, lo invitamos al programa de hoy, que aparte es especialista en Santo Tomás, no menor. Sí, no menor. Así que bueno, si les parece, tiramos unos datos, unos factos de León XIV. Está bien, está. Unos factos, Ahí unas con la facturas. juventud. Está bien. Este programa es para atraer juventud. La juventud el del reel, Papa. Tirar la caña. y pescar hombres y mujeres. Bueno, así que vamos a hablar de León XIV. Es el nombre ahora de su pontificado. El nombre con el que nació y sus papis le pusieron de nacimiento fue Robert Francis Prevost. Voy a decir que estuvo
no me sale la palabra ahora, sesgada la elección ahí, porque estaba Francia y nomás lo eligieron. Hay una continuidad. Ah, bueno. Hay una continuidad. Y sobre todo lo que se espera en el papado, que haya continuidad. Perfecto. Puede ser en la congregación, puede ser en las ideas teológicas, pero también puede ser en las cuestiones de los nombres. Buscamos por la más fácil. Perfecto. Bueno, un dato interesante que voy a tirar ahora es cómo llega a elegir el nombre, y habla de cómo se estaba gestando la cuestión de la elección. Creo que va a ilustrar mucho. Bueno, entonces estamos hablando de Robert Francis Prevost, que nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955, Illinois, y es el número 267 del papado, la historia del papado de la Iglesia Católica. Su padre, esto es interesante porque vieron que toda la tradición estadounidense es de inmigrantes. Su padre es de ascendencia italo-francesa y su madre española. Su padre, Luis Prevost, trabajó como administrador en centros educativos y fue catequista. Su madre, Mildred Martínez, fue bibliotecaria y además egresada de la bibliotecóloga y ciencias de la información, como una universidad de Illinois. Y además después fue presidente de la Sociedad del Altar y Rosario de la Iglesia de Santa María. O sea, ya hay una tradición vinculada a la fe, muy fuerte. Además tiene 2 hermanos, están vivos los 2, sus padres ya fallecieron. Y esto es lo que iba a decir. Antes de que inicie el cónclave, él llamó a sus hermanos y les preguntó, o sea, les pidió como asesoramiento sobre su posible nombre de pontífice. Interesante. ¿Pero cuando se era electo o antes? No, antes. La noche previa. Se tenía fe, hombre, muy bien. Pero vieron, claro, esto habla de lo... Es que, sí. De la etapa previa. Claro. Cuando están ahí los cardenales, aprontándose para el conclave, ya van hablando, eso se sabe. ¿Qué es lo que se habla? No se sabe. Siempre vieron es muy hermético. Sí. Muy hermético. Aparte, no sé si vieron en las redes, por ejemplo, los periodistas intentando entrevistar a los cardenales y haciéndole preguntas de, bueno, ¿y usted qué opina? Así que no te puedo decir nada, le decía. Claro, tú la dices, no puedo decirte que voté, nada. no puedo decirte nada. Claro. Entonces salió que él le consultó a sus hermanos su posible nombre para el pontificado. Así que también de ahí viene el nombre de León XIV. Por lo que ya dijo también el Papa, deviene de la tradición, sobre todo de León XIII, el Papa de fines del siglo XIX, que escribió la encíclica esta de Rerum Novarum, la encíclica como que inicia toda esta doctrina social de la Iglesia, preocupándose por las cuestiones sociales, en la época de la primera revolución industrial, que bueno, interpelaba mucho a los trabajadores, los empresarios, un papa muy de acuerdo con que se desarrollen los sindicatos, como espacios de expresión de los trabajadores, pero al mismo tiempo defendiendo la propiedad privada, para ver las lógicas con las que se maneja la Iglesia en ese sentido, o sea, que no va izquierda-derecha, o sea, va por otro lado. Entonces, en ese sentido, León XIV dice, ahora tenemos la revolución de la inteligencia artificial, es un momento para interpelarnos en ese sentido. También estaría bueno como leer esa encíclica a la luz de estos tiempos, ¿no? En fin. Tenista, aficionado, lector y le gusta mucho la música. A los 18 años se graduó en el Seminario Menor de San Agustín, en lo que es la secundaria donde se forman los futuros sacerdotes, digamos, de ahí de Estados Unidos. Yo lo que pude ver es que hay una formación muy buena allá. O sea, sobre todo por la carrera que hizo Robert, la formación es muy buena. Siempre vinculado a la Orden de San Agustín, y para mí San Agustín es de las figuras más tremendas de la Iglesia. De hecho, es el primer papa de la Orden de San Agustín en la historia de la Iglesia. Sí. San Agustín, un personaje tremendo del siglo IV, padre de la Iglesia por
por muchísimas razones. No van a dar también este programa para hablar de eso, pero bueno, quedará en el tintero. A los 22 años, 1977, se graduó en matemáticas. La cabecita, ¿no? En la Universidad de Villanova, una universidad privada también de la Orden de San Agustín, en Pensilvania, con especialización en filosofía. Al año siguiente, a los 23 años, maestría en divinidad, que dice que es el primer título profesional de posgrado en teología que se da a todos los que se inician en este camino del seminario en Estados Unidos. Recalco esto, ¿no? La formación sacerdotal allá es densa. Y está en la Unión Teológica de Chicago, donde también trabajó de profesor de matemáticas y física en Mendel Catholic High School. A los 27 años se ordena sacerdote. A los 2 años ya es licenciado en Derecho Canónico. Esto también es interesante. En la Universidad Angelicum, lo que es la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma, o sea, una de las universidades elite de todo lo que es la formación eclesial, ¿no? Su tesis la hizo sobre el rol del prior local de la Orden de San Agustín. Los priores son los los directores de las órdenes. Sí, los superiores, Exacto. digamos, de cada comunidad. Exacto. Además de que es políglota, habla inglés, español, el quechua, habla italiano, habla francés, habla portugués, además lee latín y alemán. O sea, está. Su labor misionera, y esto también es interesante porque yo no sé si es el primer papa misionero también. Que viendo esto, ¿no? Como la fusión de las cosas. Grado en matemática, licenciado en Derecho Canónico, o sea, también en ir a las bases y a la legislación canónica. Y va también de la mano esto de la iglesia en salida, ¿no? Como que también eso continúa con ese legado del Papa Francisco en ese sentido. Sí, sí. La Orden de San Agustín es esto de misionar también. O sea, San Agustín, un personaje muy, muy formado, no es de los primeros, pero sí es el gran exponente de quien unió la teología con la filosofía. O sea, básicamente hizo una fusión ahí con el pensamiento de Platón, que generó todo un cuerpo, es un doctor de la iglesia. En ese sentido es tremendo. Pero al mismo tiempo está la idea de misionar. O sea, uno se encuentra con Dios en el encuentro con el otro también. Entonces es necesario, además de formarte, salir y en ese sentido se lo ve a Robert, el León XIV, se lo ve en esto, ¿no? De todas las imágenes que ahora empiezan a circular de su pasado como obispo de Chiclayo, en el norte de Perú. Toda su labor que hizo en los sectores más vulnerables. O sea, lo veo con botas de lluvia, en inundaciones, está haciendo todas estas acciones que recolectan cosas, que piden donativos, o sea, gente que va ahí al encuentro de esas situaciones y se embarra. Exactamente, y no sabían que se fueron 40 años que estuvo allí en Chiclayo, tipo, fue gran parte de su vida, ¿no? Sí, o sea, sí. A los 27 años se va de Estados Unidos y estuvo 40 años allá, tipo, en Perú, o sea que realmente se empapó de... Sí, bueno, y no menor que le hacen como es la ciudadanía, la nacionalidad. Sí, tiene doble, es el primer también papa con doble nacionalidad en la historia de la iglesia también. Ahí va, es verdad. Yo espero que la página web que leí no haya mentido, ¿no, pero... No, yo digo Wikipedia, fuente Wikipedia. Bueno, Wikipedia es bastante confiable. No, es confiable, sí. Que bueno, o sea, en esto del sentido de pertenencia, yo lo escuchaba a Darwin hoy y decía, un peruano que nació en Estados Unidos, ¿no? Porque en definitiva, el sentido de pertenencia también va por tu afecto y dónde te sentís más cómodo. Y en definitiva, cuando él sale al balcón, cuando lo anuncian papa, él habla a la gente, en latín, pero después en español. No habla en inglés. Y manda un saludo a Chiclayo.
Entonces eso también son gestos que están buenos. En esto de también nosotros decimos, el Papa Francisco. El Papa Francisco era mucho de los gestos. Este tipo de cositas así era lo que llegaba a la gente. Y bueno, eso habla también de una vocación, de una manera de ser. Sí, porque esa parte estructurado, pero también sabe meter esos momentos espontáneos que conecta realmente con el público. Tal cual. Sí. Bueno, leyó su discurso, también un papa medido, ¿no? Que bueno, tiene como una cabeza también más como eso de medirse, ¿no? Los papas anteriores salían al balcón y bueno, improvisaban. Vos qué palo para los anteriores papas. Poco. No es palo, son factos. Son factos. Está buena la solución. Bueno, a partir de los 32 años, en el 87, es director de las misiones en la provincia agustiniana. Provincias son, digamos, como las jurisdicciones de la Orden de San Agustín, de Illinois, o sea, el estado donde él nació. Si no me equivoco, Chicago está en Illinois, ¿no? Es algo para repasar. Suena, pero te lo traigo para la próxima, te hago lo deberes para la próxima, sí. Dale. Se convierte en director de las misiones. A los 33, miren la edad, ¿no? A los 30 estamos ahí nosotros. Qué vergüenza. Qué vergüenza. A los 33 años lo mandan a Trujillo como director del proyecto de formación a los aspirantes a los vicarios. Ahí ya empezó a ser profesor de Derecho Canónico, de Patrística, esto de los padres de la Iglesia, y sobre teología moral. De hecho, Néstor Martínez yo lo tuve en la facultad como profesor de teología moral. También una rama re interesante que yo desconocía en absoluto. Claro, es cómo está toda la palabra de Dios a través de la moral. Discernimiento ahí a través de eso, y bueno, tener clases de eso está genial. Y también en esos años se lo nombró director de los estudios del Centro de Formación Sacerdotal. O sea que también dirigía la formación de sacerdotes por lo menos ahí del norte de Perú. Ya en el 98, a los 43 años, fue elegido prior provincial de la provincia agustiniana de Illinois, o sea, el jerarca máximo, y para 2001, a los 46, elegido prior general de los agustinianos del mundo. Además de ser el responsable de las relaciones con los dicasterios del Vaticano. Ahí ya tenía como una manera de dirigir toda la orden agustiniana del mundo y tener estas relaciones diplomáticas con el Vaticano, con los dicasterios del Vaticano, que los dicasterios son como los ministerios del Vaticano. De hecho, después continúo porque después él forma parte de un dicasterio. En el 2015 ya Francisco lo ordena obispo de Chiclayo. Recién ahí es obispo de Chiclayo. Y ahí mismo en ese año se le da la nacionalidad peruana. 2019, miembro del dicasterio para el clero. Dicasterio, ministerio del Vaticano. Para el clero, o sea, son los que se ocupan como de ver quiénes son los que están en los seminarios, religiosos, no religiosos, congregaciones, etcétera. Ya formando parte de la curia romana, o sea, todo como el clero romano, o sea, ya ahí ya estaba metido de lleno en el Vaticano, digamos. Al año siguiente ya es miembro del dicasterio de los obispos, o sea, los que mencionan a los obispos del mundo, de todas las diócesis, y para 2023 se convierte en prefecto. Ya el prefecto es como el presidente del dicasterio de los obispos. Y el mismo año es presidente de la Pontificia Comisión de América Latina. Y para ese mismo año también, ordenado cardenal. Así que bueno, ahí es como llega ya a formar parte de quienes nombran en definitiva al Papa. Hizo carrera. Hizo tremenda carrera. O sea. Hizo tremenda carrera. A mí me interesa mucho eso de como la formación y las diferentes como cuestiones que están entremezcladas ahí, ¿no? La matemática. Sale lo futbolístico adentro de decir polifuncional. Pero... Exacto. Lo pones en el FIFA y te aparecen todas las opciones. Sí.
Como el Roberto Carlos de delantero en el Winning Qué Eleven. jugador, Roberto Carlos. De delantero. Ah, eso comparte el nombre también, ¿viste? Robert Premo, Roberto Carlos. Ah, Ahí comparte va. el nombre. Los polifuncionales, los políglotas. Es todo. No estuve mezclado. Así que bueno, no sé si quieren decir algo más que han visto de él estos días. Ya llegó nuestro invitado, así que estamos bien. Sí, capaz que antes de continuar podemos ir mencionando las vías de comunicación, si les parece. Sí, queremos recordarle a la audiencia que nos puede escribir, preguntar, proponer, mandar sus saludos, lo que quieran, a las siguientes vías de comunicación: Instagram, @contracorriente_rm, o al WhatsApp de la radio, que es 095-860-333. Aguardamos entonces sus comunicaciones. Claro, preguntas, sugerencias, comentarios, saludos, lo que quieran, lo que quieran. Sí, ahí está bueno porque queremos hacer como este programa de ida y vuelta, ¿no? Exacto, sí. Recuerden que son protagonistas aquellos oyentes, o sea, no se olviden de su rol. En proponer temas, ni que hablar, hacer preguntas en general sobre el tema que estemos hablando. Ahí, bueno, anímense que también Claro, a nosotros nos hace bien. Enriquece, es como te decía en la escuela, capaz que la pregunta tuya es la pregunta de todos. Exacto, tal cual. Así que bueno, por ahí el tema de nuestro Flamante pontífice Papa. de estos Yo tiempos. leí hoy que el Papa Francisco tenía previsto un viaje a fin de mes a Nicea, en Turquía, pues se cumplen ni más ni menos que 1700 años del Concilio de Nicea. Era un viaje que Francisco iba a hacer, no pudo hacerlo por obvias razones, y ahora León XIII, la decisión que tomó fue hacerlo él. Hacerlo él. Sí. Qué bueno. Sí, 1700 años el Concilio de Nicea. Concilio en el que se elaboró el primer credo. Exactamente. Así que la página que visité tampoco me falló porque estaba bien. Bien, Juan, vas bien, vas bien. Loco. Sí, tremenda parte de la historia de la iglesia, ¿no? Ya hablaremos de eso. Aparte hay una pregunta que tiene que ver con el credo para hacerle a Néstor. Ah, sí, bueno, pero no spoileé. No. Tiramos ahí. Unas miguitas. Amiguitas, exacto. Bueno, ¿les parece dar lugar entonces a nuestro querido invitado? Perfecto. Así es. Vamos a ello. Vamos a... ¿Querés introducirla? No, sí, capaz que nos podemos dar un ratito para que el invitado se pueda ir preparando y demás. Un momentito de pausa y nos vemos. Mientras escuchamos la canción...
Seguimos por acá, ya está entre nosotros el invitado, Néstor Martínez. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Néstor, Buenas muchas noches. gracias por venir. Vamos a presentarlo. Néstor Martínez es licenciado en Filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. También fue docente de Filosofía en la Facultad de Teología del Uruguay y en la Universidad de Montevideo. Es actualmente responsable del blog No Sin Grave Daño en el portal Infocatólica. A su vez también cofundador junto con el ingeniero Daniel Iglesias y el diácono Jorge Novoa de la hoja web Fe y Razón. Bueno, nuevamente bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por al invitarme programa. Y bueno, queríamos empezar como para conocerte un poco más y demás, saber qué te llevó a estudiar filosofía, qué vino primero, si fue la filosofía, si fue la fe. ¿Cómo? Bueno, mira, yo a mí me bautizaron de chico y creo que fui 2 domingos más a misa. No, hice la primera comunión después y creo que fui 2 domingos más a misa, después no fui nunca. Y a los 18 años, más o menos, leyendo la Biblia en mi casa, sentía llamado a la fe. Mira. Después leyendo el catecismo de preguntas y respuestas del cardenal Barbieri, concluí que la Iglesia Católica era la Iglesia de Cristo, porque yo había creído en Cristo, pero todavía no sabía cuál era la Iglesia. Claro. Y empecé a ir a la parroquia del Cerrito. Y ahí me pareció que había sentido el llamado al sacerdocio, y fui al seminario. Estuve en el seminario hasta segundo de teología, ahí estudié la filosofía también, Claro. toda. Y ya cuando estaba en la parroquia del Cerrito, una vez agarré una revista de los sacramentinos, vieja, que hablaba de un tal Santo Tomás de Aquino, de un tal San Agustín y de un tal Santo Tomás de Aquino. Y ahí empecé a interesarme por esos temas. Después estudié toda la filosofía y parte de la teología en el seminario, después salí por un tema de salud, y fui a Humanidades y hice de nuevo toda la filosofía, pero en Humanidades, y hice la licenciatura. De ahí fui a trabajar a la biblioteca de la Facultad de Teología, muchos años, y ahí empecé a dar clase a los seminaristas de filosofía. Y más adelante también fui algunos semestres a la Universidad de Montevideo a la clase de filosofía también. Después me jubilé y ahora trabajo más que antes porque me estoy jubilado. Cuando uno se jubila tiene más actividad, me parece que antes. Pero bueno, esa es la cuestión. Y no deja las canchas porque algo de docencia también continuás. Y bueno, sí, cada vez que a veces me llaman para algún curso, doy clases particulares por internet también y ese tipo de cosas. Estoy en grupos nos reunimos en algunos grupos a leer la Suma Teológica. Qué lindo. Bueno, yo te conocí en la facultad. Y en el trienio de teología de laicos también he dado el cursillo de 4 días, de 4 semanas al comienzo del semestre. Sí, que es una vez por semana. Claro, me han llamado varias veces para teología moral o para historia de la iglesia. No, sí, que estuvo re interesante. Le decía que no conocía esa parte de la teología, como el abordaje El tuyo fue teología moral. Teología moral. Sí, claro, me acuerdo. Claro, traes en un mundo ahí que... Es todo impresionante. Uno empieza a profundizar y... Yo me quedé con esto de qué fuerte tuvo que haber sido el llamado, que nada que ver con la iglesia, que sentiste ese llamado de Dios. Incluso Leyendo la Biblia, yo leía la Biblia porque me gustaban las batallas del Antiguo Testamento. Como que cuando Dios llama, claro. llama de cualquier manera, pero sabe. Pero esa tarde, ahí me pasó lo otro, ¿no? Que dice que la Biblia te lee a vos, en vez de leer vos la Biblia te lee. Y ahí empecé. ¿Y por dónde llegó como ese llamado? O sea, leyendo el Antiguo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento. Fue una tarde que leí muchas cosas. Leí el Eclesiastés, leí San Pablo, leí el Evangelio también, Salmos, etc. Ahí va. Pero puedes arrimarte un poquito a la... Es eso, que llega un momento en que vos te das cuenta que no es un libro cualquiera que estás leyendo, ¿no? Claro. Que te está cuestionando, que te está ofreciendo una alternativa en la vida y que te está pidiendo una respuesta. Yo decía, ¿para qué me haber puesto a leer esto, no? Pero la curiosidad ahí de los 18 años. Ya era comprometido, ¿no? Claro. Se me daba cuenta que era una cosa comprometida. Pero bueno, con la gracia de Dios, acá estamos. Muy bien. Bueno, y en ese sentido, ¿no? Vinculando fe y tu rama del saber, o sea, ¿qué vínculo encontrás entre la fe y la filosofía? Y bueno, claro. Es decir, ahí está es clave la encíclica de Juan Pablo II, ¿no? Fides et Ratio,
empieza con esa frase, ¿no? La fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la verdad, o la búsqueda de la verdad. Las dos alas, la fe y la razón. Eso es lo católico, unir fe y razón, la armonía entre fe y razón. Santo Tomás dice, no puede haber oposición entre la verdad de la fe y la verdad de la razón. La verdad nunca puede estar en contra de la verdad. Tal cual. Lo único que va en contra de una verdad es un error. Entonces, si la razón procede bien, conoce la verdad, y si la fe se explica bien, y es lo que Dios reveló, no puede haber contradicción. La contradicción la hacemos nosotros a veces cuando o investigamos mal en el plano científico, o alguno interpreta mal la revelación. Claro. Pero no en sí misma, no, porque la verdad es una sola. Y además, el mismo Santo Tomás dice, toda verdad viene de Dios, tanto la verdad de la fe como la de la razón, porque la verdad de la razón viene de Dios por la creación. Dios crea el mundo y nos da una inteligencia capaz de entender cómo funciona el mundo, pero todo eso viene de Dios. Y está la famosa frase que la usamos en la hoja web, fue razón, era el lema nuestro, que es una frase de los padres de la Iglesia, que Santo Tomás la retoma. Toda verdad, dígala a quien la diga, viene del Espíritu Santo. Toda verdad, dígala a quien la diga, viene del Espíritu Santo. No puede haber verdad que no venga de Dios. Dígala a quien la diga. No, y además es como un enunciado sostenido desde el comienzo de la Iglesia. Desde los comienzos del cristianismo. San Justino, filósofo y mártir, dice eso, todo cuanto dijeron los filósofos paganos nos pertenece. Todo lo verdadero que dijeron nos pertenece. Hubo corrientes que no, estaba Tertuliano, por ejemplo, y otros que decían que tiene que ver Atenas con Jerusalén. Una vez que tenemos el Evangelio, ¿para qué queremos la filosofía? Que la curiosidad deje lugar a la fe, decía Tertuliano. Pero la Iglesia optó por la línea de San Justino, la fe y la razón. Por eso los seminaristas tienen que estudiar 2 años de filosofía claro. antes de estudiar la teología. Porque si no, no se puede hacer teología. Porque cuando vos haces teología, estás usando la razón sobre la verdad revelada por Dios, la verdad de la fe, que habla de Dios, del hombre y del mundo. Ahora, razonar sobre Dios, el hombre y el mundo, es hacer filosofía. No se puede, es decir, estás poniendo en juego necesariamente conceptos filosóficos. Entonces es importante que sea una buena filosofía. Lo que la Iglesia se preocupa es de que sea una buena filosofía abierta a la realidad, al ser, a la trascendencia. No cualquier filosofía, obviamente. No cualquier filosofía sirve para hacer teología. De hecho, bueno, Javier mencionaba como que a él lo conmovía el trabajo de Santo Tomás con respecto a Aristóteles. O sea, claro, vio una verdad ahí. Claro, es decir, Santo Tomás se dio cuenta de que Aristóteles había encontrado algunas verdades fundamentales que no las habían encontrado los otros filósofos, y en particular no las había encontrado Platón, que era lo que hasta ese momento se seguía en la Iglesia, siguiendo a San Agustín, no, nada menos, ¿no? Decían que en Europa estudiar teología era comentar a San Agustín. Entonces eran todos platónicos. Y Aristóteles lo traen los musulmanes, que eran el enemigo, y además mechado con errores propios de Aristóteles algunos y otros de los musulmanes mismos. Entonces la reacción lógica fue prohibir primero, esto no puede entrar. Pero era imposible, porque se veía que tenía razón en muchas cosas, no se podía parar eso. El Papa hizo una comisión para expurgar a Aristóteles y dar una versión católica compatible con la fe católica, pero murió el presidente de la comisión y la comisión no hizo nada. Y la providencia. A Santo Tomás de Aquino. Qué demás. Bueno, Néstor, la intención también para este programa y esta temática es como intentar purificar las ideas que se tiene de Dios, bueno, de todo tipo de cosas, ¿no? Errores, caricaturas, prejuicios, malas catequesis. Entonces, nada, queríamos preguntarte, a raíz también de lo que hablamos con Javier, ¿no? De que él planteó que algo que no es, o sea, sostenido quizás por cualquiera, o sea, es posible que exista Dios. Dentro de las posibilidades, mientras no se descubra lo contrario, es posible que exista Dios. Y incluso planteó que la ciencia tiene más sentido con la existencia de Dios, por toda esta creación desde el logos, un cosmos armónico, lógico. ¿Vos qué opinas al respecto? Bueno, primero en cuanto a eso de que es posible que exista Dios, yo siempre digo, ¿no? Lo primero que hay que
Cuando alguien me dice Dios no existe, bueno, demóstramelo. Es decir, ¿cómo se prueba que Dios no existe? En filosofía se discuten las pruebas de la existencia de Dios. No hay famosas pruebas de la inexistencia de Dios. Hay objeciones, pero a las objeciones se les pueden responder fácilmente. Primera cosa esa, ¿no? No se puede demostrar que Dios no existe. O sea, en ese sentido sí, es posible que Dios existe. Pero es más que posible, se puede demostrar por la sola razón que Dios existe. Ese es el asunto de las famosas 5 guías de Santo Tomás, que son 5 pruebas, ¿no? Él dice, ¿no? Al comienzo del artículo de la Suma dice que Dios existe, se puede probar, dice, de 5 maneras, ¿no? Y pone 5 argumentos, que son las famosas 5 guías. Y la Iglesia, además, tiene como dogma de fe, que curioso, ¿no? Un dogma de fe que dice que se puede conocer con certeza la existencia de Dios por la sola razón. O sea, un dogma de fe que reivindica la capacidad de la sola razón. En el Concilio Vaticano I es de fe. No dice cuáles son los argumentos, ¿no? Eso no es de fe. Pero sí que se puede con la sola razón conocer con certeza la existencia de Dios a partir de las cosas creadas. ¿Eso qué quiere decir? Sin intervención de argumentos ni de escritura, ni de tradición, ni de magisterio, ni de nada que tenga que ver con la fe, solamente la experiencia común a todos los hombres y los primeros principios de la razón humana, que es lo que se usa en filosofía, ¿no? ¿Qué diferencia entre la filosofía y la teología? Que la filosofía se basa nada más que en eso, en la experiencia de los sentidos y los principios de la razón, y la teología además se basa como axiomas, digamos, en las verdades de fe, la verdad revelada. Si yo en un discurso pongo como argumento un texto de la Escritura, como prueba, estoy haciendo teología, no estoy haciendo filosofía. La filosofía tiene que ser puro argumento de razón, y esas son las 5 vías tomistas, por ejemplo. Uh-huh. Y si te preguntáramos entonces, porque la pregunta de qué es Dios parte del entendido de que existe. Claro. ¿No? Y si existe entonces, ¿cuál es su esencia? Es decir, ahí hay 2 cosas, ¿no? Primero, dicen que Santo Tomás lo primero que le preguntaba a los que le estaban enseñando a leer y a escribir en el monasterio benedictino era eso, ¿qué es Dios? De repente le preguntaba eso. Y era un nenito, ¿no? Y la segunda que hay que decir es que la comprensión perfecta y exhaustiva de lo que es Dios, el único que la tiene es Dios. Es decir, nosotros hablamos desde acá, desde el lado creado, con un conocimiento siempre imperfecto, por supuesto, claro, porque esta pregunta es tremenda, ¿no? ¿Qué es Dios? Martínez va a hablar de lo que es Dios, entonces ya, bueno, encierren a Martínez, ¿no? No, está bien, pero digo, sí, podemos decir cosas verdaderas de Dios, pero desde los límites de nuestra condición creada, ¿no? Lo que pasa es que las criaturas guardan una semejanza con el Creador, y eso nos permite, sí, decir algunas cosas sobre Dios. ¿Cuál es la esencia o naturaleza divina? Esencia es lo que hace que algo sea lo que es, lo que define el ser de algo. Tampoco podemos tener una definición de Dios, obviamente. Uh-huh. Pero sí podemos hablar de atributos divinos. Cuando se habla de Dios en filosofía, en teología, se habla de los atributos divinos. ¿Qué predicados se pueden afirmar de Dios con verdad? Y con certeza, además. Y en filosofía con certeza racional, es decir, con demostración racional. Y ahí, bueno, el primero que usan, que reconoce la filosofía tomista no es muy conocido, pero es fundamental. Dios es el ser subsistente, el ser mismo subsistente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para explicar eso es que hacen falta las 3 primeras tesis tomistas. El ser mismo subsistente, es decir, Santo Tomás, la gran originalidad de la filosofía de Santo Tomás es que él reconoce que hay un acto, una perfección, que es el ser. Además de ser hombre, ser perro, ser gato, ser tigre, hay algo más fundamental todavía, que es ser. Y todavía, dice Santo Tomás, esa es la perfección fundamental que engloba a todas las otras. ¿Por qué? Porque al azul vos le sacás el ser y no queda nada, no queda el azul tampoco. Y al tigre le sacás el ser y no queda nada, tampoco queda el tigre. O sea, el ser es la perfección, dice Santo Tomás, es la actualidad de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones. Es como la perfección fundamental. Bueno, lo que dice la filosofía cristiana es que Dios es el ser puro, irrestricto, ilimitado, subsistente en sí mismo. ¿Como distinto de qué? Del ser nuestro. El acto del ser nuestro es un ser limitado, un acto de ser limitado, ¿eh? ¿Por qué? Porque está recibido
en una esencia, en una naturaleza, en otro caso la naturaleza humana, que es distinta del ser. Y que al recibirlo lo limita, como una botella, vos echas agua en una botella, y bueno, 3 litros más de eso no vas a poder echar. En la naturaleza humana vos pones el ser, ¿y qué te va a quedar? El ser humano. No va a ser el tigre, no va a ser el perro, no va a ser el gato. Y así somos todos los seres de este mundo, son seres limitados porque son recibidos en una esencia o naturaleza que es realmente distinta de esos seres y que al recibirlo lo limita, lo contrae a hacer esto y nada más que esto. Platón decía, ¿no? Cada cosa tiene mucho más no ser que ser, porque es eso que es y no es todo lo demás. Claro. Bueno, en el caso de Dios no, en el caso de Dios el ser y la esencia se identifican realmente. La esencia divina es el mismo ser subsistente, no se distingue realmente. Entonces no lo limita. Es el ser irrestricto, digamos, en toda la infinita perfección del ser. Porque si cualquier perfección es una forma de ser, el azul, el tigre o lo que sea, el ser mismo subsistente es la síntesis, digamos, de todas las perfecciones en grado infinito. O sea, algo absolutamente trascendente, por supuesto, de nuestra experiencia. Y ese, ¿qué pasa? Ahí vos podés en filosofía citar la escritura siempre que no la uses como prueba, sino usándola para mostrar la coherencia que hay entre la verdad de la razón y la verdad de la fe. Éxodo 3:14. Eso. Que Dios le dice a Moisés, andá y sacá a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, sí, pero cuando yo vaya me van a preguntar tu nombre, ¿quién sos? ¿Qué les voy a decir? Yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas, el que es me envía a ustedes. Y uno dice, pero como nosotros no somos, nosotros participamos del ser, pero nos distinguimos de nuestro ser. Tanto nos distinguimos que podemos no ser. Yo hasta 1957 no era. Y entre un tipito no voy a ser más tampoco. Será mi alma. Eso es el ser contingente. El contingente es la esencia finita que puede tener el ser y también puede no tenerlo. Está en potencia para el ser. Actualizada o no, según el caso. Dios no hay potencia ninguna, es acto puro de ser. Por eso es ser necesario, no puede no ser. No es como nosotros que podemos ser o no. Además, al poder ser o no, nosotros necesitamos una causa que nos haga existir. Porque nosotros somos neutros, podemos ser, podemos no ser. Tiene que venir una causa externa a hacernos existir. En cambio, Dios es el incausado, porque es el ser necesario, existe por su misma esencia o naturaleza. Ahora, hablando de esto, que es que Dios no tiene límites, que a veces claramente nos cuesta entenderlo en la razón humana, ¿cómo se puede entender o explicar la eternidad de Dios? ¿Cómo bueno, se puede explicar eso? En Santo Tomás, la eternidad es una consecuencia de la inmutabilidad de Dios. O sea, lo primero que demuestra él es que Dios no puede cambiar. No cambia ni puede cambiar. ¿Por qué? Porque lo sumamente perfecto, primero no puede adquirir ninguna perfección más y tampoco puede perder ninguna perfección. Y adquiere algo más que sí que no era perfecto del todo. Y si puede perder algo que sí que tampoco es sumamente perfecto. Sería más perfecto uno que no pudiera perder nada. O sea, no puede cambiar. Dios es inmutable. Y al ser inmutable tampoco puede ni empezar a existir ni dejar de existir. Pero la eternidad en Dios no es como la imaginamos nosotros. Nos imaginamos un tiempo sin comienzo ni fin. Es que hacer ese ejercicio mental es... Claro, no está atado al tiempo. Pero no es el tiempo. No hay comienzo ni fin, pero porque está fuera del tiempo. Es decir, en Dios no hay antes ni después. Es un eterno ahora, un eterno presente, sin sucesión ninguna. Esa es la cuestión. Sin sucesión ninguna. Sí, claramente para nosotros es algo como imposible de... Es inimaginable. Si todas las cuestiones metafísicas, porque la imaginación nuestra arranca de los sentidos, y los sentidos arrancan de estas cosas de acá. Entonces nunca vamos a poder imaginar lo trascendente, pero lo podemos conceptualizar, que es distinto. La inteligencia va más allá de la imaginación. Si podemos razonar y concluir que estas cosas son así, aunque no podamos hacernos una imagen. Cuando imaginamos estas cosas nos equivocamos, es así. La forma fácil de equivocarse en filosofía es imaginando las cosas. Hay que razonar, hay que usar la lógica, la única definiciones y conclusiones lógicas a partir de las definiciones. Esa es la forma correcta de entender algo en filosofía, ¿no? Y nosotros no estamos nuestra cultura es una cultura audiovisual, ¿no? Entonces cuesta un poco el esfuerzo ese de la abstracción, ¿eh?
Pero es la única forma, si no, no... Claro, yo puedo hacer una parábola que explique cosas, está muy bien, pero cuando quiero saber cómo son realmente las cosas, hay que conceptualizar. Y bueno, y ahí está el tema. Entonces la eternidad es eso, es la ausencia total de toda sucesión. El eterno ahora, sin antes y sin después. En el ser también, ¿no? Que... En el ser, claro. Es el acto puro del ser que es inmutable. Pero por su propia perfección, no puede adquirir ni perder nada. Entonces me dicen, bueno, pero en la Biblia Dios se arrepiente. Bueno, eso es lenguaje metafórico, obviamente. También en la Biblia Dios tiene manos, tiene ojos, tiene oídos, tiene el carro, van en el carro por el cielo. Es todo lenguaje metafórico que está muy bien, siempre y cuando sepamos que es metafórico. Por eso, tomando un poco eso y tomando un poco lo que decías hace un rato de que Dios es un ser ilimitado y nosotros somos limitados, ¿se puede entender por separado la figura de Dios y la figura de Jesucristo? Bueno, es decir, ¿qué pasa? Dios no tenía por qué hacerse hombre. Si supongamos, la encarnación fue un acto libre de Dios, ¿no? Dios hubiese querido, hubiese creado un mundo en el cual no hubiera habido encarnación, no hubiera habido cristianismo, nada. Pero Dios hubiera seguido siendo Dios, hubiera seguido siendo uno, único, eterno, infinito, inmutable, inteligente, con inteligencia y voluntad, bueno, todopoderoso y creador del mundo. Y seguiría, y providente. Todo eso seguiría siendo, porque eso es en cualquier mundo posible. Eso es. Ahora, lo otro depende, nuestra economía concreta, como dicen los teólogos, depende de una libre decisión divina de ordenarnos a un fin sobrenatural. De no querer dejarnos nada más que nuestra pura naturaleza, que lo podría haber hecho el hombre nada más que según sus capacidades naturales. Pero eso no existió nunca ni va a existir nunca. Porque de hecho Dios nos ordenó a un fin sobrenatural y por tanto el hombre es o el hombre elevado antes del pecado, Adán y Eva antes del pecado ya estaba elevado por la gracia, no era pura naturaleza. De hecho, tenía la inmortalidad corporal, no sentían vergüenza, etc. O el hombre caído, después del pecado original, que tampoco es el hombre puramente natural, o el hombre redimido en el bautismo, que mucho menos va a ser el hombre, es partícipe de la naturaleza divina, nada menos por el bautismo, mucho menos va a ser el hombre puramente natural. No existe el hombre puramente natural. Pero podía haber existido. Dios podría haber creado un mundo y dejarnos a todos en pura naturaleza. Fue más generoso, nos quiso ser partícipe de su naturaleza divina, nada menos. Pero nos podía haber dejado en pura naturaleza y ahí no habría habido encarnación ni nada. Y de hecho, filósofos como Aristóteles, Platón y eso llegaron a convencerse de que había una causa primera y no tuvieron nunca noticias del cristianismo, ni siquiera del judaísmo probablemente. Sí, es de que eso que habla Ratzinger, ¿no? Del Dios de los filósofos, que bueno, a pesar de ser politeístas de su cultura, ellos concebían porque una entidad... ¿Qué pasó? Claro, los grandes críticos del politeísmo griego fueron los filósofos griegos. Porque empezaron a pensar y se empezaron a dar cuenta que no podía ser que hubiera muchos dioses, para empezar, y mucho menos que Júpiter engañara a la esposa con otras diosas o con mujeres mortales y ese tipo de cosas. Y los primeros que dijeron eso fueron los filósofos griegos. De hecho, los padres de la Iglesia aprovecharon muchas de esas cosas de los filósofos griegos para criticar a la religión politeísta. Y el tema con el politeísmo es es absurdo lógicamente, es decir, Dios es uno por necesidad, el ser subsistente no puede ser más que uno. Esa es la demostración filosófica del monoteísmo. O sea, el primer problema con el politeísmo es que los dioses no son dioses. Por el hecho de ser muchos y por tanto limitados, ya no son dioses. Claro, capaz que por eso también, porque capaz que uno piensa en Dios uno como todopoderoso y al ser varios es como que... Ya se reparte en el ser. Este es nada más que Venus, este otro es nada más que Marte. Y quedan limitados. Este es el dios de la guerra, aquella es la diosa del amor, este es la diosa de la sabiduría. Ya son criaturas. Y encima hay batallas entre ellos a veces, sí, ¿no? Sí, claro. Son criaturas en realidad. Tal como conceptualmente, por lo menos, son criaturas, no son. Y bueno, sabe que justo hablando de, ya cayendo en lo que es el politeísmo, nos había surgido una pregunta similar o sea, que está conectado a esto que estamos hablando, que es ¿cómo podemos interpretar la evolución de Dios, o sea, la evolución del concepto de Dios a lo largo de la humanidad? O sea, nosotros decimos que se puede decir que todas las culturas empezaron por un animismo, a una idolatría, luego a un politeísmo, luego a un monoteísmo. Digo, ¿qué podemos sacar de esa evolución del concepto de Dios? ¿Qué dice eso de nuestra evolución también como... ¿no?
Y bueno, ahí el tema fundamental es un tema de teoría del conocimiento, ¿no? Es decir, mi conocimiento de las cosas puede cambiar. Ahora, las cosas son lo que son desde siempre. Es decir, la mosca, por ejemplo, cada día se va a descubrir cada cosa, más cosas acerca de la mosca. Pero la mosca es la mosca desde que existe. No es que la mosca va cambiando. Es nuestro conocimiento de las cosas el que obviamente tiene una historia, que será de progreso o de retroceso, porque en la historia humana nada garantiza que tenga que ir siempre hacia adelante y hacia arriba, no se puede ir hacia atrás y hacia abajo también con toda facilidad, sin ningún problema. Y seguramente que ha habido periodos de retroceso en la historia, en el conocimiento humano. ¿Cómo fue la historia de la idea de Dios? Habría que ver. Si miramos la Biblia y la fe cristiana, todo empezó con la revelación primitiva a los primeros padres, Adán y Eva, y ahí lo que tenía era el monoteísmo. Después del pecado original, es coherente, razonable pensar que hubo una degradación de la idea de Dios y que ahí haya surgido el politeísmo, por ejemplo. Excepto, ¿en dónde? En el pueblo elegido, ¿no? Que el pueblo de Israel, que Dios le revela el monoteísmo. Es decir, hay una cosa muy interesante que dice Santo Tomás, que ¿por qué Dios revela cosas que la sola razón podría conocer? Porque la existencia de Dios también es verdad de fe. Y sin embargo se puede demostrar por la razón. Y se pregunta, ¿y si se puede demostrar, para qué la revela Dios? Y dice, la revela para que la puedan conocer todos con suma certeza, fácilmente y sin mezcla de error. Porque si no la revelara, solamente unos pocos filósofos, después de mucho esfuerzo, una seguridad basada nada más que en la razón humana, que nunca es tan fuerte, y con mezcla de errores, lo hubieran conocido. Entonces, se entiende que después del pecado original el ser humano se haya oscurecido en su comprensión de lo que es Dios, como se oscureció en su comprensión de la ley moral natural, y había sociedades que tenían sacrificios humanos, que practicaban toda clase de... que no veían el mal de ciertas cosas que son, a nosotros nos damos cuenta que son evidentemente malas. Pero para ellos estaba bien porque había un oscurecimiento de la razón debido a la influencia del pecado original. Y en eso cae también el politeísmo, que la idea de Dios se vaya como desdibujando hasta que aparezcan muchos dioses por ahí. Y que recién eso se recupere, como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son de ley natural. Es la ley natural, es lo que tiene que hacer el ser humano por ser ser humano, nada más. Con la sola razón se tiene que poder dar cuenta. Lo que pasa es que tuvo que revelarse los Dios a Moisés, porque había quedado un oscurecimiento como consecuencia del pecado tan grande, que si no venía por la fe y por la revelación del Sinaí, eso hubiera quedado muy olvidado. Y lo mismo pasa con la idea de Dios. Yo pienso que los primeros padres tenían una idea correcta de Dios. No eran ni politeístas ni nada antes del pecado. Pero después vino esa historia que nosotros la agarramos ya empezada, ¿no? Empezamos a estudiar arqueología y todo eso y encontramos al hombre ya caído. Y entonces vemos que eran todos politeístas y todo lo demás. Sí, está bien. Pero ¿y de dónde viene todo eso? El tema es la visión de conjunto de la historia, que ya depende de la fe, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en esto de bueno, preguntarnos por la experiencia del ser humano también en esa comprensión de Dios. Vamos a poner una canción que bueno, yo como fanático de los Beatles y de John Lennon, elegí, que se llama God, Dios, en donde John Lennon dice, aparte, arranca así la canción. Imagine, está todo bien. No, pero esta canción arranca diciendo: Dios es un concepto por el cual medimos nuestro dolor.
esencia de la vida y su autor. Como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Espero tuyo. Cristo parecía impotente. Vida en plenitud. Dios se revuelve más. Muy bien, estamos de vuelta acá en Contracorriente, Radio María, un programa para interpelar los esquemas del mundo a la luz de la fe. Estamos con Néstor Martínez, licenciado en Filosofía y especialista en Santo Tomás de Aquino. Le queremos recordar de nuevo a la audiencia que puede comunicarse, escribirnos, mandarnos saludos, preguntas, propuestas, lo que quieran, a estos medios de comunicación, que es Instagram, @contracorriente_RM, y el WhatsApp de la radio, que es 095-860-333. Muy bien, querida audiencia, acá continuamos con Néstor y queríamos hacerle una pregunta en relación a lo que sucede en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Está este encuentro de Jesús con la samaritana. Entonces ahí Jesús, en este diálogo, le dice que habla sobre la adoración verdadera y que ésta será en espíritu y en verdad, ¿cierto? Entonces, de alguna manera define a Dios como espíritu. ¿Cómo se entiende esto? Ahí va, ¿qué significa espíritu, no? En filosofía y en teología. Es curioso, ¿no? La nota decisiva de que algo es espíritu es la inmaterialidad. La ausencia, la no materialidad. La ausencia de materia. Pero claro, para entenderlo hay que entender un poco la filosofía de Aristóteles. Aristóteles dice que las cosas están compuestas de materia y forma. ¿Qué quiere decir eso? Que los materiales, digamos, de los que están hechos todos los seres de nuestro mundo son los mismos. Y sin embargo son seres muy distintos. Una cosa es un gato, otra cosa es un perro, otra cosa es un caballo. Sin embargo, los átomos, las moléculas, es todo lo mismo, ¿no? La tabla periódica que nos enseñaban a nosotros, ¿se acuerdan? A mí por lo menos me enseñaban, no sé si sigue existiendo. Sí, claro que sí. Qué suerte. De memoria. La de Mendeleev era, ¿no? Mendeleev. Cheques. Son los mismos elementos y sin embargo son formas esencialmente distintas. El gato es esencialmente distinto del perro, no es un perro distinto, es otra cosa. Hay otro elemento que es la forma, dice Aristóteles, la forma sustancial, que es un principio interno metafísico que determina a la materia. Yo siempre digo que yo nunca no he podido hasta ahora ver materia ni tocar materia. Porque yo he tocado siempre madera, plástico, metal, agua, tierra, pero materia, ¿dónde está la materia? No, esos seres, la materia es un componente de esos seres, macanudo, pero entonces el otro componente es el determinante, el que hace que o sea madera, o sea agua, o sea piedra, o sea metal, o sea plástico. Esa es la forma sustancial, dice Aristóteles. Entonces, curioso, al revés de lo que uno siempre piensa, yo pensaba siempre que lo fuerte en el ser es la materia. Todo lo que sea inmaterial va a ser algo medio débil, medio vaporoso, medio ahí, ¿no? Pero acá esta filosofía te dice que no, que en realidad lo determinante es lo distinto de la materia, la forma. El elemento que hace que un perro sea un perro. Que esos átomos, que son todos átomos de hidrógeno, sí, pero es un perro. Bueno, entonces, un ser que sea pura forma es más real que un ser que sea compuesto de materia y forma. Tiene más densidad ontológica. Esa es la idea. Lo inmaterial es más real que lo material. No es que lo real no sea material, no es que lo material no sea real, ¿no? Porque hubo otros filósofos que se entusiasmaron demasiado, ¿no? El obispo Berkeley, anglicano, que quería combatir el materialismo, y no se le ocurrió nada mejor que decir que la materia no existe, ¿no? Ahí ya cortó demasiado ancho. Pero eso no es que no exista, pero que sí que el elemento más fuerte de la realidad es la forma, es decir, la materia, el elemento determinante de la materia, que en algunos casos es espíritu. Es decir, ¿qué es espíritu? Entonces, es una forma que puede existir separada de la materia. ¿Por qué? Porque el perro y el gato tienen su forma sustancial, pero se destruye, con perdón de los animalistas, ¿no? Se destruye con la muerte del perro y del gato. No tiene la capacidad de existir separada de la materia, no es espíritu. Y por eso no son personas. Si no serían personas los animales, el perro y el gato. Y de nuevo, con perdón, no son personas. Yo tengo una gata que la quiero pila, pero no es una persona. Entonces,
La forma capaz de existir separada de la materia, o sea, inmaterial, eso es el espíritu. Una de las tesis tomistas es que la inmaterialidad y la intelectualidad van juntas, o sea que por el hecho de ser inmaterial, un ser ya tiene inteligencia y voluntad. Curioso, ¿no? A uno nunca se le habría ocurrido algo así, pero sí, él lo demuestra, ¿no? Con razonamiento ahí. Los seres inmateriales son seres personales, son espíritu en ese sentido, tienen inteligencia, que es lo decisivo de un ser personal, tener inteligencia y voluntad, capacidad de conocimiento y de elección libre también. Eso es la persona. Son todos conceptos que van juntos, ¿no? Persona, espíritu, naturaleza racional, inmaterialidad, etcétera, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de lo que piensan los materialistas, ¿no? De que la conciencia es formada por el cerebro, claro, que es una consecuencia de la materia. Es un epifenómeno del cerebro. El que piensa es el cerebro. Santo Tomás, una de las 24 tesis tomistas, dice hay dos clases de facultades operativas en el alma humana. Todas brotan del alma, pero unas, dice, como dependen de órganos, son facultades del compuesto de alma y materia. Y otras que no dependen de órganos son facultades del alma sola. Y esas son la inteligencia y la voluntad, que no tienen órgano. El cerebro no es el órgano del pensamiento. Es algo que necesitamos para pensar, sí, pero no pensamos con el cerebro. Pensamos con la inteligencia, que es una facultad del alma. Pero las lesiones cerebrales, que ya está estudiado, qué parte del cerebro te tenés que lesionar para perder tal o cual función intelectual, sí, porque Santo Tomás explica, y está también acá en las tesis, explica que nosotros obtenemos nuestro conocimiento intelectual de la experiencia de los sentidos y que nuestra inteligencia abstrae los conceptos de los datos sensibles. Y para los datos sensibles, claro que es el cerebro el que los procesa, el que los trabaja. Claro, ahí está como también ahí me meto en un campo que me dice, pero al contrario del materialismo, ¿no? Que cree que el ser, la conciencia es consecuencia del cerebro, formación material del cerebro. No me acuerdo cómo es la disciplina, pero que concibe en definitiva que el cerebro es lo que permite, producto de la naturaleza, que se desarrolle el ser y la inteligencia. Es como un adaptador entre la creación inmaterial, claro, y la material. Ese, cierto modo, en la filosofía de Santo Tomás es como un presupuesto, es decir, es la cantera que le ofrece a la inteligencia las imágenes sensibles que ella necesita, la inteligencia, para abstraer los conceptos. Es decir, yo veo un caballo. El caballo que yo veo es marrón, gordo y viejo, ponele, ¿no? Ahora, yo de ahí saco el concepto de caballo, que tiene que servir para todos los caballos. Para los que son marrones, para los que no, para los que son gordos y los que no, los que son viejos y los que no. O sea, hay una abstracción ahí de lo esencial que va más allá de lo sensible. Lo sensible siempre va a ser particular. Este caballo con estas características. Pero el concepto del caballo, yo no lo puedo dibujar al concepto del caballo. Siempre que lo dibuje, voy a dibujar un caballo particular. Y sin embargo lo tengo acá en la mente. Eso es inmaterial. El cerebro no puede manejar esas cosas. No puede haber una neurona donde vos tengas guardado un concepto inmaterial, que ni siquiera puedes representarlo sensiblemente, porque si lo representás sensiblemente ya lo particularizás. Como el triángulo, tengo el concepto del triángulo, ¿no? La suma de los ángulos del triángulo que ve a 180 grados, muy bien. Ahora, si yo dibujo el triángulo, va a ser siempre o isósceles, o escaleno, o equilátero, por ejemplo. No voy a poder dibujar un triángulo, el triángulo, nunca lo voy a poder dibujar. Y sin embargo lo puedo entender. Por eso decía que la imaginación no corre en filosofía. Lo puedo entender. Y puedo calcular, deducir, demostrar que las sumas son 180 grados. Eso es inmaterial. O sea, ahí no hay cerebro que valga. Lo que pasa es que para formar esa idea necesité las imágenes concretas de los triángulos materiales por medio de los sentidos. Entonces ahí entra el cerebro. Por eso si me lesiono el cerebro, después capaz que no puedo pensar. Está bien. Pero no es que el que piensa sea el cerebro. De hecho, también en un campo que me excede, se sostiene que la materia en definitiva son diferentes como escalas de lo mismo. Estos átomos, de cómo se componen, son diferentes, ¿no? La molécula, el átomo, o sea, la célula, el tejido, el órgano, el cuerpo, en fin, es como son diferentes formas en que se agrupan, ¿no? Bueno, hay unidades básicas que son las partículas elementales, ¿no? Tienen los electrones, los protones,
y los neutrones, ¿no? Y parece que hay algunas que son más elementales todavía, y parece que hay máquinas que se dedican a fraccionar partículas, y mientras tengan plata y ganas van a seguir encontrando partículas cada vez más elementales, porque como dijo Aristóteles, el continuo es divisible al infinito, o sea que, bueno, no hay problema. Ahora, ya con esas solas cosas no explicás la realidad. Es decir, porque entonces la diferencia entre las cosas sería nada más que cuantitativas, y no, son cualitativas. El gato es otra cosa distinta del perro. No es que... Además, un gato, otra cosa, ¿no? Un ser vivo no es un conjunto de seres, es un ser. No es un conjunto de átomos, no es un conjunto de células, no es un conjunto de moléculas, es un ser. Y ahí está la forma sustancial que unifica todo. No se puede explicar la realidad con una visión puramente mecanicista, atomista, porque va contra la realidad. El gato es una unidad, un ser vivo. Yo digo gato porque tengo una gata en mi casa. Es un ser vivo. Fíjate que en el ser vivo, cada órgano sabe lo que están haciendo los otros, ¿no? Está todo coordinado. Sí. ¿Y cuál es el centro de coordinación de todo eso? El cerebro, dicen algunos, pero el cerebro es otro órgano. Además, la función del cerebro no es ilimitada, no es hacer todo, sino para eso no serían los demás órganos. No, Aristóteles dice, ¿no? Cuando vos tenés un ser vivo, la forma sustancial se llama alma, principio de vida. Por tanto, alma, dice, vos tenés de los vegetales para arriba. Donde hay vida, hay un principio vital, hay algo que esa materia sea viviente, que deja de estar cuando está muerto, obviamente. Cuando muere el ser vivo, la materia es la misma. Los átomos son los mismos, las moléculas son las mismas, y sin embargo está muerto. ¿Y ahí la forma cambia? Ahí la forma deja de animar esa materia. Si es una forma puramente material, se destruye. Si es el alma humana, que es inmaterial, como dice el catecismo, se separa de la materia. Pero en ambos casos la materia deja de estar animada por la forma y pierde la vida, porque anima viene de animar, y animar es vivificar. Alma es principio vital, el principio vital de los vivientes. La forma sustancial del viviente, dice Aristóteles. Entonces, hay una intuición ahí en Jesús que ya decía Dios es espíritu, sumamente reveladora, claro, ¿no? Sí, más que intuición hay una revelación, ¿no? Claro. Es decir, Jesús nos transmite lo que él está intuyendo, ¿sí? Eternamente de cara al Padre, ¿no? Como verbo de Dios. Y entonces, claro, Dios es espíritu. ¿Y por qué Dios es amor? Y bueno, ahí está. Hay una cosa muy interesante que Primera dice San carta de Agustín. Juan, capítulo Claro, 4, claro. versículo 8. Hay una cosa muy interesante que dice San Agustín, es lo que Santo Tomás llama la simplicidad divina. Dios es simple. ¿Qué quiere decir que Dios es simple? Que Dios no tiene partes. No hay composición ninguna real en Dios. Nosotros no somos simples, somos lo más complicado de todos los entes que existen y nos distinguimos de todo lo que tenemos. Yo tengo el conocimiento del inglés, por ejemplo, pero yo no soy mi conocimiento del inglés. De hecho, yo podría perder el conocimiento del inglés y sigo siendo yo mismo. Y hubo un tiempo que yo no sabía inglés y después aprendí, y sin embargo siempre fui yo. O sea, nosotros nos distinguimos de todo lo que tenemos. En cambio, San Agustín dice, Dios es todo lo que tiene. En Dios no puede haber sustancia y accidentes. El acto puro de ser es nada más que eso, acto puro de ser, subsistente. Es de una sola pieza. Y ahí están todas las perfecciones. Dios es su inteligencia, es su conocimiento, es su voluntad y es su amor también. Es todo lo que hay. Claro. Claro. Es una cualidad más del ser. Pero es una cualidad que se identifica con el mismo Dios. Las acciones de Dios son Dios mismo, ¿no? No es que se agregue algo a Dios cuando Dios crea el mundo, por ejemplo. Al infinito no se puede agregar nada y al absoluto no se lo puede cambiar. Los que cambiamos somos nosotros. El cambio que hay en la creación es que nosotros empezamos a asistir. Pero no es que Dios está sin hacer nada un tiempo y después dice, bueno, vamos a crear el mundo. Es tremendo, ¿no? Pero digo, es la búsqueda, es el gran tema en realidad del ser humano, ¿no? Digo, ¿de qué vamos a hablar si no de fútbol? También de fútbol. Pero dentro de este tema, en definitiva, vemos que en la confesión de fe, en el credo que hablábamos que este año se cumplen 1700 años del concilio de Nicea, ahí es la primera vez que no, si no me equivoco es en el de Constantinopla, el credo niceno-constantinopolitano, en donde se dice que el Hijo
es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y eso ya en Nicea, ¿no? Ya en el Nicea, lo que se agrega en el de Constantinopla es lo del Espíritu Santo. Es decir, porque en el interín habían aparecido los negadores del Espíritu Santo, entonces también hubo que agregar algo para afinar la divinidad del Espíritu Santo, sobre todo cuando te dice que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, ahí te está hablando de la divinidad del Espíritu Santo. Uh-huh. Que los arrianos, después que negaron la divinidad del Hijo, tenían que negar también la del Espíritu Santo, porque si no, Sí. ¿qué arrianos son? Entonces en Nicea era Arrio que negaba la divinidad de Cristo. Y la respuesta de Nicea es homoousios, que quiere decir consustancial, de la misma naturaleza que el Padre, más aún, de la misma sustancia del Padre, porque no es, vos y yo somos de la misma naturaleza humana, pero no somos un único ser, no somos un único hombre, somos dos hombres distintos. En cambio, el Padre y el Hijo no solo son de la misma naturaleza, sino que son un solo Dios, consustancial, homoousios. Antes se decía consustancial, después del concilio se tradujeron de la misma naturaleza, que está bien, porque quería decir lo mismo, pero consustancial era como más expresivo, porque te quería decir eso, no son dos sustancias distintas, es un solo Dios. Uh-huh. Son esas como conceptos que se toman de la filosofía para... Y entonces fue necesario recurrir a ese concepto homoousios, que es un concepto filosófico, porque si no los arrianos no tenían ningún problema, no tenían ningún problema en repetir todas las confesiones de fe bíblicas, pero dándoles un sentido herético. Entonces, para obligarlos a reconocer, adherir a la fe católica o reconocer que no adherían, se puso el homoousios. Bueno, pero ustedes dicen que el Hijo es homoousios con el Padre. No. Bueno. Entonces, no. Fue una lucha eso tremenda. Una lucha tremenda porque el arrianismo fue la única herejía, o las pocas herejías que yo conozco, que triunfó después de ser condenado. Realmente las herejías tienen un auge y después son condenadas, y bueno, fueron condenadas. No, acá no, porque ¿qué pasó? Vino un emperador arriano. Claro. Entonces ahí se complicó todo. Un montón de obispos empezaron a descubrir que el arrianismo era la verdad, porque el emperador era arriano. Claro. Ahí fue la gran lucha de San Atanasio. Bien, y como para ir dentro de la temática, ¿no? Ir concluyendo, ahí entra lo que es el tema de la Trinidad también, o sea, claro. Que es algo Claro, también... pero eso ya, la filosofía ahí no puede llegar. Es no, decir, claro, eso es lo que te iba a decir. Hay un teólogo español, Arias Reyero, claro, Arias Reyero, que dice que, claro, o sea, filosóficamente vos podés llegar a concebir a Dios, incluso el monoteísmo, pero ya es algo de la revelación cristiana que esto está de las tres personas, ¿no? Porque, como te decía hoy, Dios nos ordena a un fin sobrenatural. Entonces, para llegar a ese fin sobrenatural, hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina que Dios nos ordena, tenemos que conocer cosas que no son alcanzables por la sola razón. Si nos hubiera dejado en pura naturaleza, nos alcanzaba con la filosofía. Pero como nos ordena algo mucho más alto y lo tenemos que conocer para poder tender libre y responsablemente a eso, nos tiene que revelar verdades que sobrepasan la capacidad de la razón. No la contradicen. Ojo. Sí. Todo lo que es contradictorio es falso. Así. El único criterio de imposibilidad absoluta es la contradicción. Un versículo cuadrado no puede existir. Ni en este mundo, ni en ningún otro mundo posible. Y lo mismo, si la Trinidad fuera contradictoria, sería falsa también. No puede ser contradictoria. Pero no es contradictoria, ¿por qué? Porque sería contradictoria si dijéramos un Dios y tres dioses, eso es contradictorio. Ahí está la fuerza de la razón también, claro, intentando conciliarla, lo que se revela si dijéramos una persona y tres personas, eso es contradictorio. Pero no, decimos un Dios, tres personas. Entonces el uno va por un lado, el tres va por otro. Y el principio de no contradicción es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Claro. Acá no es en el mismo sentido. Ahora, no lo podemos entender. Porque como te digo, entre nosotros, tres personas humanas son tres seres humanos. Mientras que en Dios, tres personas divinas son un solo Dios. Ahí está el misterio trinitario. Es que hay cosas que quedan encerradas en un misterio. Y entonces eso sobrepasa la capacidad de nuestra razón para comprenderlo, porque somos criaturas. Es decir, ya te digo, el único para el que no hay misterio alguno es para Dios. Dios en sí mismo no es misterioso, porque Él se entiende transparentemente, totalmente. Pero para toda criatura es misterioso, porque ninguna criatura puede llegar a esa altura
infinita. Sí, ese es el misterio aparte, ¿no? De Claro. la fe. Y ese misterio es fundamental porque de ahí deriva toda nuestra fe, porque de la segunda persona de la Trinidad se hace hombre y ahí tenemos a Jesucristo, la salvación, la redención. La base. Pero no se llega, con la razón vos podés decir que Dios es personal. Podés demostrar que Dios es personal porque tiene inteligencia y voluntad. Ahora, no puedes demostrar que es una persona porque estarías demostrando algo contrario a la fe. En realidad la forma que tiene Dios de ser personal es siendo tres personas. Pero eso solo lo podés saber por la revelación, porque Dios te lo dice. Bueno, y ahora, la verdad que nos quedamos con un montón de preguntas, súper interesante lo que dio la conversación, pero queríamos dar un cierre a esta entrevista haciéndole la siguiente pregunta. Si Dios escribiera su autobiografía, ¿crees que empezaría diciendo, en el principio creé los cielos y la tierra? O como, en un principio me descubrí a mí mismo. ¿Qué opina de...? Yo creo que ninguna... Bueno, a ver, Dios no puede descubrirse a sí mismo. Dios, como es inmutable, se conoce eternamente, exhaustivamente, desde la eternidad, desde siempre y para siempre. Otra vez. Es decir, tenemos que corregir siempre nuestro hábito mental cuando vamos a pensar en Dios, ¿no? Es decir, eso se llama la analogía, ¿no? Todo lo que decimos Dios es analógico. En parte igual, en parte distinto a lo que ocurre entre nosotros. Dios no aprende, Dios no descubre nada. Dios desde toda la eternidad sabe todo, incluido todo lo de sí mismo. Por tanto, no hay propiamente hablando de una biografía de Dios, digamos. Lo que hay es una historia de las cosas que Dios ha creado. Cuando dice en el principio creó Dios y la tierra, es el principio del mundo, de la creación. Dios está por arriba, eso está en la eternidad, en el eterno presente. Lo que sí puede, lo que dice Dios es lo que nos dice en la Biblia, en el principio del mundo, yo lo creé. O existe el mundo del principio porque yo lo creé. Después hice a Adán y Eva, portaron mal. Llamé a Abraham, a Moisés, y después envié a mi hijo. Y después, claro, la plenitud. Bueno, Néstor, ha sido un placer. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nosotros, a la audiencia? Bueno, les felicito por el emprendimiento y sobre todo por la orientación que le dan de querer profundizar también intelectualmente en la verdad de la fe. Es muy necesario, porque el otro día estaba viendo una película, creo que no sé si es sobre la Madre Teresa, no sé qué. Hay una pobreza material, es cierto que hay que atenderla, pero hay una tremenda pobreza espiritual, es decir, la gente que no sabe cuál es el sentido de la vida, para qué vive, de dónde viene, a dónde va. Entonces, todo este tipo de cosas son fundamentales. Y ahí yo paso el aviso, como no puede ser de otra manera, el mejor guía, por supuesto, la fe, todo, en estas cosas, lo que decía un seminarista argentino que fue a estudiar a Europa y le escribió a un cura que había quedado ya en Buenos Aires, ¿qué me aconsejás? El cura le dice, no pierdas tiempo, lee a Santo Tomás. Bien. La siguiente pregunta era, ¿qué recomendás leer? Y bueno, ahí cualquier cosa que tenga que ver con conocer mejor lo que es el pensamiento tomista, la filosofía de Santo Tomás. Y lo que yo traía hoy, que obviamente no era para un programa, pero que por lo menos tiene una base, hay un documento que se llama Las 24 tesis tomistas, ¿no? Esto lo sacó la Congregación de los Seminarios por el 1900, por ahí. Para decir, bueno, esto es lo que entendemos cuando el Papa León XIII, ahora tenemos a León XIV, cuando el Papa León XIII, además del Rerum Novarum, porque León XIV dice que se puso León XIV por la Rerum Novarum, donde León XIII inicia la cuestión social, el tema obrero, ¿no? Pero además de eso escribió la Eterni Patris, León XIII, diciendo hay que volver a Santo Tomás. Entonces, justamente, cuando el Papa escribe eso, un montón de profesores preguntan, bueno, ¿pero qué quiere decir Santo Tomás? ¿Qué es lo que hay que enseñar? Porque antes era qué es lo que había que enseñar a los seminaristas, y ahí sacaron estas 24 tesis, las 24 tesis tomistas en la Congregación para los Estudios, que son como el resumen de la filosofía. Pero hay un océano de literatura sobre Santo Tomás para el que quiera. Sí, es increíble. Lo compartiremos entonces en nuestras redes. Y te damos muchas gracias, Néstor, por este tiempo. Vamos a una tandita a escuchar la canción de Luis Alberto Spinetta, Dios.
Bueno, volvemos a Contracorriente. Se acaba de ir el filósofo Néstor Martínez, especializado en Santo Tomás de Aquino, todo su pensamiento. Aquinólogo, como dije yo, Aquinólogo. Antes de venir. Y estuvimos hablando de qué es Dios. Una charla hermosa, que aparte se fue diciéndonos, bueno, materiales, donde seguir, leyendo, que bueno, que los compartiremos en nuestras redes de Contracorriente. Les recordamos, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos... Hasta por ahí. Hasta ahí. Bueno. No, porque el Facebook es el Facebook de Radio María. Dani, ¿querés recordar las redes? Sí, el número de la radio para comunicarse es 095-860-333. Y tengo para leer acá algunos saludos y algunos comentarios que nos dejó la gente. No, si son malos, no lea. No hay malos. Por ahora. José López nos manda buenas noches, saludos desde México. ¿Mira? México, de México. Después Marta García, mamá. Buenas noches para todos, un gusto volver a verlos y escucharlos. Nos saluda Cristian Costa también. Cris. Saludos para Cris. Para que digan que después no nos escucha ni la madre, por lo menos escucha la madre de Dani. Sí, mi mamá. Después también nos manda Esther. Felicitaciones por el programa, muy interesante, saludos. Y después nos deja un segundo mensaje. Quedo motivada para leer a Santo Tomás. Vamos. Qué bueno. Y el mismo saludo de buen día que nos está viendo desde México, que lo mandaron por el WhatsApp. Parece mentira, son las 10 de la noche acá y Buen nos mandan día. En buen México son día. 7, 8 de la noche. ¿En dónde? En México son 7, 8 de la noche. Ahí va. Sí, 8 como tarde. Que tengan bonito día, nos dice el mensaje, así que... Bueno, ya se nos está por terminar, Bueno, pero gracias. Buen término por igualmente. nada. Sí. Bueno, Ulises, ¿qué les pareció esta charla? ¿Con qué ideas se quedan? ¿Qué les gustaría compartir? Bueno, yo me gustaría compartir, respecto a quizá esto de qué es Dios para nosotros, cómo lo hemos vivenciado en nuestra vida. Hay un poema que me fascina de un escritor mexicano que falleció el 24 de mayo de 1919 en nuestra ciudad, en Montevideo, y que me parece que de alguna forma logra expresar esto inefable, ¿no?, de la experiencia de Dios. Y hay varios poemas bonitos. La verdad que es un autor que realmente recomiendo. O sea, todos sus poemas son una maravilla. Pero hay uno que justo es muy pertinente en este tópico y se llama Uno con Él. Entonces dice así: eres uno con Dios porque le amas. Tu pequeñez, ¿qué importa? Y tu miseria, eres uno con Dios porque le amas. Le buscaste en los libros, le buscaste en los templos, le buscaste en los astros. Y un día el corazón te dijo, trémulo, aquí está. Y desde entonces ya sois uno. Ya sois uno los dos, porque le amas. No los podían separar ni el placer de la vida, ni el dolor de la muerte. En el placer has de mirar su rostro. En el dolor has de mirar su rostro. En la vida y muerte has de mirar su rostro. Dios dirás en los besos, dirás Dios en los cantos, dirás Dios en los ayes. Y comprendiendo al fin que es ilusorio todo pecado, como toda vida, y que nada de él puede separarte, uno con Dios se sentirá siempre, uno con Dios porque le amas. Y bueno, esto va ligado un poco, hay una cualidad de Dios que una vez que uno entra siente esa conexión con él, que llega un momento en que, o sea, yo, por lo menos en mi vida espiritual, uno ya quiere tratar de ser un vínculo, ¿no? O sea, una especie de... O sea, cómo nosotros como seres humanos podemos traer un poco del reino de Dios a la tierra, ¿no? Y tratar de que Él tenga contacto con la creación a través de nosotros. O sea, como esto es tan incomprensible, pero de alguna forma que bueno, que nosotros logremos traerlo, ¿no?, a la tierra, que logramos encarnar ese amor que Él es, esa verdad que Él trae, ¿no? Entonces, yo diría que más que traerlo, diría expresarlo, porque traerlo me parece que lo traemos todos. Después va en cada uno sembrar y cultivar esa semilla. Ser la luz, ¿no?, de Él, en definitiva. O sea, ser como un instrumento de su luz. Instrumento de tu paz, como dice la canción. Ahí va, claro. Muchas gracias, Lu, también por este poema que nos compartís, hermoso. También me lleva a pensar y uniendo a los dos invitados que hemos tenido, cómo también fe y razón no se contraponen, ¿no? Yo pensaba también mientras hoy escuchaba
a Néstor, de que uno como que no puede amar lo que no conoce, o que pensaba también, cuanto más conocemos podemos amar más, porque lo amamos como en más cosas, descubrimos más en qué lo estamos amando. Entonces, agradecida también de que estas personas nos hayan podido visitar y traer un poco de su sapiencia, también que nos hablen de Santo Tomás, que tanto pudo como de las cuestiones de Dios también escribir y explicar, que bueno, creo que es una riqueza también para nosotros y nos anima a seguir profundizando. Yo me quedo con una idea que capaz que es muy sencilla, muy capaz que digo, sí. Bueno, tiene ni principio ni final, ¿entendés? Eso no entra en la cabeza de nadie, eso, ¿entendés? Él igual dice, yo soy el alfa y omega, pero no tiene ni principio y final, o sea, a mí no me entra por lo menos en la cabeza. Hay muchas cosas que no me entran en la cabeza, esa es una. Sí, sí, no, o sea, esa es como siempre el ejercicio que siempre intentamos hacer, ¿no? De bueno, ¿cómo, si Dios es eterno, entonces ¿cómo empezó todo? Bueno, a mí lo que me queda es esto que, queda fuera de la razón humana tantos misterios de Dios. Esto de la eternidad, de que Dios creó todo, pero, o sea, no podés como no entenderlo fuera de un tiempo. Claro, es la pregunta que empezó, es como la pregunta que mucha gente hace, ¿no? Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Y otra cosa, Dios creó todo, o sea, el mundo es enorme, el universo muchísimo más, el universo es infinito, entonces, o sea, que nos haya creado a nosotros también con tanto amor y que nos ame tanto, para mí es algo hermoso, es un misterio, o sea, también es un misterio, porque ¿por qué Dios, que es infinito, nos crea a nosotros que somos tipo tan simples, tan limitados, tan duros para entender y para aceptar las cosas, y nos ama como nos ama? Es un don hermoso la fe realmente. Es un don, o sea, es algo que ya no se puede como explicar, es un don. ¿Y por qué es amor, no? O sea, ¿por qué es amor y no odio, por ejemplo? Como para llevarlo al extremo del otro lado. Con todo lo que hacemos, aparte, tipo, nos sigue amando, es como... Sí. Sí, nos ganamos un odiecito de vez en cuando, ¿no? Porque la verdad que no somos perfectos, ni mucho menos. Es increíble, ahí cuando bajás a razón, tipo, somos hijos de Dios. Cuando te pones a razonar eso, somos hijos de Dios, o sea, el creador de todo. Y es lo primero que somos, o sea, es como que lo primero que somos y lo dejamos para lo último, ¿entendés? Sí, cuando vos te presentás. No decís, hola, soy hija de Dios. Hola, soy hija de Dios. No, hola, soy, yo qué sé, soy fulano, hago tal cosa. Pincho por tal cuadro. Tal cual. No, y también esto de ser, ¿cómo, o sea, somos dignos de ser concebidos por Dios, ¿no? O sea, ¿dónde se le planteó a Dios crearnos a nosotros? O sea, el hecho de estar acá. Claro, es lo que, o sea, justo con la pregunta que yo le hacía. O sea, es eso también, o sea, Dios se encarnó en Jesús, o sea, creo que Jesucristo se encarnó en Jesucristo porque quiso, o sea, claro. ¿Podía no haberlo querido? O sea, y con todo lo que implica la vida de Jesucristo, ¿no? Que termina muerto en la cruz. Sabía que venía eso. O sea, aún así, quiso hacer eso. Sí. A mí me queda cómo llega él, ¿no? A la fe, que es a los 18 años leyendo la Biblia. O sea... que al día de hoy, por ejemplo, no tanto que se le cuestiona a la Biblia, yo creo que esto también es parte de nuestra misión, ¿no? De llevar un poco de conocimiento y tratar de llegar desde otro lado. Hay mucho prejuicio sobre la Biblia, obviamente que no es un libro científico, pero al día de hoy, con todo el desarrollo científico que hay, la Biblia ha sido llevada hasta el extremo en la refutabilidad. O sea, desde la ciencia se le ha intentado desmentir desde todo ámbito. No se ha podido porque hay algo de historia, pero sobre todo de revelación. No más la historia de Jesús. A él llega porque le interesaban las batallas. Pero digo, animarse a entrar al mundo. Después lo que hace cada uno es la historia de cada uno y en ese sentido también el misterio de Dios del respeto, ¿no? De la libertad. A pesar de que sos mi criatura, sos libre de negarme y de decir cualquier cosa de mí, tipo putearme. Claro, hay o sea, yo siempre hay una frase a mí de cuando yo hice el curso de confirmación con quien hoy es mi director espiritual, que es la única impedimento para hacer la voluntad de Dios es la libertad nuestra. La voluntad de Dios para cada uno está. El tema es que nosotros tenemos libertad de decir, no tengo que seguir esto, ¿entendés? Entonces es como que
también sí, o sea, primero hay que saber buscarla, discernirla y entenderla y... Quererla. Después, claro, porque si después está, claro, el tema está, después si vos después de todo eso, vos decís, o sea, la verdad que no me pinta esto, ¿entendés? Vivís con incomodidad, capaz. O sea, Sí. yo por lo menos lo viviría así. Es eso, ¿no? O sea, Dios, el creador de todo, el ser omnipotente, el todopoderoso, el que nos crea y además tiene un plan o tiene como un propósito para cada uno, ¿no? Eso de en la vida en el que nos da sentido. De hecho, va a ser un tema del programa, ¿no? El sentido de la vida. Tiene un sentido para cada uno. O sea, es muy fuerte cuando uno encuentra ese sentido ligado al que está por encima de todo, que lo tiene contigo, y lo tiene contigo, y lo tiene contigo, y lo tiene con todos, con cada uno, la vida cobra sentido. Y cuando se unen, ¿no? La libertad y la voluntad de Dios, ¿no? Cuando caminan juntos de la mano, ahí es que se produce la plenitud de la vida, ¿no? Que por eso es que también intentamos llevar esto a los demás, porque es algo que se comparte, necesariamente se comparte. Lo que hoy hablamos de San Agustín, hay una necesidad de estudio, pero también del encuentro. O sea, uno encuentra a Dios también cuando va hacia el otro. Y ahí es donde está la plenitud de la vida, y por eso hay tantas, por ejemplo, ¿no? Vocaciones, misiones, servicios. ¿Cuánta gente hay que encuentra como esa semilla, esa chispa es en el increíble servicio? cómo Dios nos conoce tanto que busca una manera diferente y única de llamarnos a cada uno de nosotros. Porque él contaba que fue leyendo de la Biblia, pero yo estoy segura que a cada uno de nosotros nos llamó de una manera diferente. Y es increíble cómo se toma, o sea, Dios, hablando de lo que es Dios, cómo se toma ese trabajo de que uno solamente tiene que tener un poquito el corazón abierto para encontrarlo. Dios hace todo el trabajo, solamente tenemos que tener disposición de querer escucharlo. Claro, hay una frase que siempre anda por ahí que es, si es de Dios, ni aunque lo evite, y si no es de Dios, ni aunque lo fuerce. Que parece hecha, pero es verdad. O sea, Dios te va a encontrar. Sí. O sea, no te hagas el vivo porque te va a encontrar. Sí, O sea, sí. No, y también dejarse como encontrar, eso también es... También. Porque uno espera capaz a veces, ¿no? La revelación, bueno, que se me aparezca Jesús y me diga, vos, mirame, ¿no? Pero no pasa así. Pero uno puede encontrar signos, porque Dios habla. Que está atento uno, lo puede Acá, encontrar. Sí. exacto, hay que estar atento si uno quiere. O sea, tiene que querer, pero digo, los signos están. No, y también relacionado a esto, ser conscientes de que la puerta del corazón es hacia adentro, o sea, solo uno puede abrir esa puerta. Es la libertad que Él nos da. Entonces, somos ser conscientes del poder que tenemos de abrir. Si nosotros no abrimos, Él no va a esperar, o sea, no. Sí. La Iglesia dice en el Concilio Vaticano II que la conciencia, el corazón, la intimidad de uno es el sagrario. El espacio sagrario, o sea, donde está la mayor intimidad, pero también lo más sagrado de cada uno. Y ahí está Dios, ¿no? Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Quien quiera que abra la puerta, cenaré con él. O sea, es maravilloso. Y bueno, y me quedo con esto de que toda verdad viene de Dios. O sea, no hay contradicción entre fe y razón. Es lo que ha sostenido la Iglesia toda la vida, desde los padres de la Iglesia, ni que hablar en Santo Tomás, y hasta el día de hoy, ya Concilio Vaticano I, siglo XIX, y hasta hoy, no hay contradicción entre fe y razón. Las dos se necesitan. Obviamente que quizás la fe viene desde otro lado, y la razón de otro lado. Cuando se encuentran, una es hincha de la otra también, y se van complementando, digo, es eso, pero toda verdad, o sea, y esto que también es un clic para el programa que viene, del tema de la verdad. El programa que viene va a ser sobre la verdad. Que bueno, en esto, ¿no? Toda verdad viene de Dios. ¿Existe la verdad? Lo sabremos para en el el próximo próximo capítulo. A la misma hora, mismo canal, todo, sí. Así que si quieren saber, nos tienen que escuchar. Exacto. Si no bueno, después queda colgado igual, así que estamos hablando para abajo. Así que bueno, gente, nos vamos despidiendo. Ha sido un placer. Es una bendición estar acá compartiendo este programa con ustedes. Es hermoso, lo estamos disfrutando y eso es lo más lindo. Le mandamos un saludo a nuestros amigos Agustina,
Sanay Pipone, saludos, como dos saludos mandamos ya. A la audiencia, a quienes están por ahí, nos han escrito desde las otras fronteras. Estamos sí, ya trascendimos fronteras. 2 programas ya trascendimos fronteras. Es un montón. Y bueno, nuestros amigos, nuestros familiares, en fin, todos los que están ahí haciendo el aguante, les agradecemos mucho y le mandamos un beso enorme. Sí, es lo que yo decía otra vez, por ejemplo. Yo, por ejemplo, mi trabajo, de repente no todos profesan la fe católica. Y la verdad que me dije, vos, buen programa, che. O sea, se tomaba el tiempo de escucharnos. O sea, uno puede decir, es porque estás vos. Pero puedes elegir entre escucharnos, ¿no? Y eso la verdad que lo aprecio un montón. Así que, de acá de todo mi compañero de laburo, un saludo grande. Tal cual, qué grande. Los quiero mucho. Igual, ojo, que ustedes no se pongan celosos. No, nos morimos de amor, ¿viste? Bueno, gente, nos vamos despidiendo con la canción de Agnes, que se llama Eres. En esto de que ¿qué es Dios? Bueno, los invitamos a escuchar esta canción hermosa de Eres y les mandamos un beso enorme, les decimos muchas gracias y hasta el próximo programa. Che, antes podríamos ver qué estaba pensando, ¿no? Esta boludez. ¡Oso! No. Oso. Podríamos hacer una playlist, ¿no? Con todas las canciones que vamos tirando así. Está bueno. ¿Viste? Playlist acá, anotado. No, pues porque después me olvido. Yo soy un viejo senil, me olvido de las cosas que digo. Las piensas y me van. ¿Sabes? Las tengo que decir. Las haces juntos. Listo. Está averiguo. Hasta la semana que Gracias por animarte a ir contracorriente. Seguimos caminando con la mirada en lo alto y el corazón encendido. Nos encontramos el próximo jueves a las 20, aquí en Radio María Uruguay.